Hay un tipo de silencio que no viene de afuera. Es ese que llega cuando todo parece seguir igual, pero por dentro, algo ya no está en su lugar. Las conversaciones continúan, los compromisos se acumulan, las redes se mueven. Pero hay un espacio que nadie logra llenar. Ese espacio tiene un nombre que pocos se atreven a pronunciar: soledad. No es la ausencia de gente. Es la ausencia de sentido en medio de la presencia de los demás. Es como caminar en un desierto invisible, donde todos creen que estás bien, pero tú sabes que no es así. Y, aún así, hay algo sagrado en ese vacío. Algo que no se explica, pero que insiste en enseñar. Cuando el mundo deja de hacer ruido, comienza otra voz, más baja, más honesta, más brutal. Tal vez no se trate de resistir la soledad. Tal vez se trate de dejar que haga lo que vino a hacer. Porque hay una fuerza que solo se revela cuando nadie más está mirando. Y no grita. Espera. Espera a que te canses de huir, y finalmente te sientes con ella. Cuando el silencio se vuelve espejo, el dolor invisible de estar solo. Existe un dolor que muchos cargan, pero pocos se atreven a enfrentar. No es un dolor físico, ni algo que se pueda explicar fácilmente. Es una presencia silenciosa que acompaña los días, incluso cuando todo parece estar bien. La soledad no es solo estar solo, es sentirse desconectado. De los demás, del mundo, y a veces, de uno mismo. Puede aparecer en medio de una conversación, al regresar a casa después de una fiesta, o incluso al lado de alguien a quien se ama. Porque la verdadera soledad no depende de cuánta gente haya alrededor. Vive en ese punto ciego donde nadie más llega, donde tus preguntas no tienen eco, donde tus dolores no encuentran nombre. Muchas personas intentan anestesiar esa sensación. Se lanzan a relaciones apresuradas, a distracciones diarias, a ocupaciones excesivas. Creen que si están siempre ocupadas, nunca tendrán que enfrentar lo que hay detrás del silencio. Pero el vacío no se llena con ruido, solo se aplaza. Esa fuga constante tiene un precio. Poco a poco, nos alejamos de quienes realmente somos. Perdemos el contacto con nuestros deseos más profundos, con nuestra propia identidad. Y cuanto más huimos, más crece la soledad, no porque sea cruel, sino porque quiere ser escuchada. También hay un estigma profundo. Quien está solo, es porque no es suficiente. Esa creencia, arraigada en nuestra cultura, duele en silencio. Hace que la soledad se vuelva sinónimo de fracaso, de inadecuación, de falta de valor. Pero, ¿es eso verdad? ¿O fuimos condicionados a temer lo que, en realidad, es nuestro punto de quiebre? Muchas veces, es en la soledad que nos damos cuenta de cuánto dependemos de la validación de los demás. De cuánto moldeamos nuestras acciones, nuestras palabras e incluso nuestros sentimientos para encajar en el deseo ajeno. Y cuando el otro se va, queda un espejo limpio, sin filtros, sin distracciones. Un reflejo que no siempre nos gusta ver. Y ahí vive el problema más profundo. Confundimos ausencia de compañía con ausencia de sentido. Creemos que si estamos solos, nuestra vida perdió dirección. Pero, ¿no será justamente ahí donde empieza a ganar autenticidad? La soledad revela lo que estaba escondido. Es un espejo que no miente. Y esa honestidad, por más incómoda que sea, es la base de cualquier transformación real. Pero pocos tienen el coraje de enfrentarla. Porque exige silencio. Y el silencio, hoy, es casi un acto revolucionario. En este escenario, lo que debería ser un momento de introspección se vuelve sufrimiento. Porque no nos enseñaron a estar con nosotros mismos. Nos enseñaron a correr, a llenar, a consumir, a depender. Pero nunca a parar, nunca a escuchar, nunca a confiar en nuestro propio ritmo interno. Y lo más cruel es que ese dolor no aparece en los exámenes, no se convierte en certificado médico. Se disfraza en sonrisas forzadas, en bromas automáticas, en una agenda llena. Pero por dentro, hay un eco, un llamado. Algo en nosotros sabe que no fue hecho para vivir de distracciones. Es en ese punto que muchos se rinden consigo mismos. Pero también es exactamente en ese punto que algunos comienzan. Comienzan a escuchar, a observar, a reconstruirse por dentro. Y ahí es donde comienza la verdadera fuerza. Pero, ¿cómo transformar esa soledad en potencia?
¿Cómo dejar de verla como enemiga y empezar a tratarla como aliada? Schopenhauer puede mostrarnos un camino. El poder de ser íntegro en el aislamiento, la sabiduría silenciosa de Schopenhauer. Arthur Schopenhauer veía al mundo como un lugar profundamente marcado por el dolor, la ilusión y el deseo incesante. Pero, contrario a lo que muchos piensan, no era un pesimista gratuito. Su filosofía era un intento de liberar al ser humano del sufrimiento inútil, y la soledad, en ese proceso, no era vista como una prisión, sino como un camino hacia la libertad interior. Según él, el hombre que logra soportar e incluso buscar la soledad es aquel que no depende de la aprobación de los demás para sentirse completo. Para Schopenhauer, la soledad es el destino de todos los espíritus excepcionales. No porque se aíslen por orgullo, sino porque encontraron en la introspección un lugar de crecimiento, de claridad, de fuerza auténtica. Imagina por un momento una montaña muy alta. Allá arriba, el aire es más puro, el horizonte más amplio, pero pocas personas logran llegar hasta ahí. La mayoría se conforma con el movimiento de la base, agitada, ruidosa, llena de voces. Schopenhauer nos invita a subir, a enfrentar la escalada que lleva a la cima solitaria, pero iluminada. Esa cima es el estado donde ya no negocias tu verdad para ser aceptado. Donde ya no necesitas llenar los vacíos con distracciones, porque aprendiste a habitarlos con presencia. Es donde te vuelves capaz de encontrar placer en tu propio pensamiento, en la lectura profunda, en el autoconocimiento. No hay aburrimiento, hay refinamiento. Pero eso no ocurre de un día para otro. El impulso natural es huir. Porque estar solo es, al principio, como bajar a un sótano oscuro. Hay miedo. Hay ecos antiguos. Hay heridas abiertas. Schopenhauer lo sabía. Pero también sabía que es justamente ahí donde el espíritu se depura. La soledad es la suerte de todos los espíritus excelentes. Para él, el valor de un ser humano se mide por lo que es capaz de ser cuando nadie lo está mirando. Aquel que solo vive en función de la mirada ajena, de la compañía, de la validación externa, aún está cautivo. Pero aquel que logra encontrar grandeza en el silencio, empieza a tocar lo eterno. La filosofía de Schopenhauer nos obliga a una inversión valiente, ver el dolor no como fallo, sino como iniciación. Ver la ausencia como posibilidad. Y entender que, al contrario de lo que nos enseñaron, estar solo puede ser un signo de madurez, no de carencia. La soledad se vuelve como una forja. El calor del malestar, el peso del silencio, el enfrentamiento con los propios pensamientos, todo eso moldea el espíritu. Quema lo que es ilusión, lo que es ruido, lo que es vanidad. Y deja solo lo esencial, aquello que nadie te puede quitar. ¿Y cuál es ese esencial? Tu integridad, tu claridad, tu libertad. Cuando ya no dependes de estímulos externos para sentirte vivo, descubres una nueva fuente de energía, una que no se acaba, que no falla, que no engaña. Schopenhauer nos entrega, entonces, no una fórmula de felicidad, sino una brújula de autenticidad. Nos enseña que, mientras el mundo gira buscando distracción, los fuertes se recogen, no por debilidad, sino porque saben que es en el recogimiento donde se cultiva la verdadera fuerza. Y tal vez, en este momento, empieces a recordar instantes en que estuviste solo, y notes que ahí viste verdades que el ruido siempre escondía. Porque hay algo en ti que solo se revela en la ausencia. Y ese algo puede ser tu esencia más real. Pero, ¿cómo se manifiesta todo esto de forma viva? ¿Cómo se traduce en experiencia humana? La próxima parte responde eso, no con ideas, sino con una historia que guarda, en sí misma, todas esas verdades. La casa en medio de la nada, cuando estar solo te obliga a encontrarte. A veces, las palabras no bastan. A veces, se necesita una historia, no para entretener, sino para reflejar algo que ya vive dentro de nosotros, pero que aún no tenemos el valor de nombrar. Lo que voy a contarte ahora no es solo una fábula, es un retrato. Un retrato tuyo. Y cuanto más te sumerjas en ella, más te verás entre líneas. Porque esta historia habla de silencio, de dolor, pero también de renacimiento. Había un joven que, desde muy temprano, cargaba una sensación difícil de describir. No era tristeza, ni exactamente soledad. Era como si algo estuviera fuera de lugar dentro de él. Sonreía cuando se esperaba, respondía bien en los círculos sociales, cumplía todas las reglas invisibles del mundo. Pero,
Por dentro, había un espacio vacío. Un eco constante. Y no sabía de dónde venía. Con el tiempo, ese vacío comenzó a incomodar más. Intentaba llenarlo como podía. Coleccionaba metas, diplomas, conexiones. Era querido, admirado, y aún así, al apoyar la cabeza en la almohada, se sentía completamente solo. Como si estuviera rodeado de gente, pero nadie realmente lo viera. Como si nadie pudiera tocar ese lugar específico donde nacía el dolor. Todo parecía bajo control, hasta que ya no lo estaba. Llegó la ruptura que no esperaba. La amistad que lo traicionó. La muerte que sacudió sus certezas. En poco tiempo, su estructura se vino abajo. Y cuando miró alrededor, se dio cuenta. Todo el mundo que había construido estaba sostenido por apariencias, no por raíces. Entonces decidió desaparecer. No por debilidad, sino por agotamiento. Quería entender que estaba mal en él. Quería silencio. Verdad. Presencia. Rentó una pequeña casa en medio de la nada. No llevó mucho. Solo libros, papel y lo mínimo necesario para vivir. Y ahí, por primera vez en muchos años, se quedó solo. El primer día fue soportable. El segundo, inquietante. En el tercero, comenzó la verdadera desesperación. Sin estímulos, sin distracciones, sin personas para mantener el papel que siempre había interpretado, se vio cara a cara con aquello que siempre había evitado, él mismo. El miedo se apoderó. La mente parecía querer devorarlo. Surgieron memorias que creía olvidadas, dolores que nunca sanaron, preguntas para las que nunca tuvo respuesta. Pero algo dentro de él, quizás terquedad, quizás coraje, dijo, quédate. Aguanta un poco más. Y se quedó. Lloró mucho. Durmió mal. Soñó cosas que lo hicieron despertar sudando. Pero con el paso de los días, algo empezó a cambiar. El ruido interno fue disminuyendo. El cuerpo empezó a desacelerarse. Y en medio de esa nada, comenzó a notar pequeñas cosas. El sonido del viento atravesando los árboles. La forma en que la luz de la mañana entraba por la ventana. El olor de la madera mojada después de la lluvia. Con el tiempo, ese lugar dejó de ser prisión y se volvió refugio. La mente dejó de pelear y comenzó a observar. Empezó a escribir. No para los demás, sino para sí mismo. Palabras que nunca dijo, miedos que nunca confesó, verdades que dolían pero liberaban. Descubrió que podía existir sin ser visto. Que podía disfrutar de su propia compañía. Que no necesitaba audiencia para ser completo. Recordó quién era antes de que el mundo le dijera quién debía ser. De los sueños abandonados, de las pasiones olvidadas, de las partes de sí que estaban escondidas bajo las máscaras. Y cuanto más se conectaba con todo eso, más notaba que ese dolor antiguo se estaba curando. Fue en una noche, en especial, que todo cambió. La chimenea encendida. Un silencio tan absoluto que podía escuchar su propia respiración. Miró a su alrededor y se dio cuenta. Ya no necesitaba a nadie para sentirse completo. No era arrogancia. Era lucidez. Había descubierto una fuerza que no dependía de aplausos, ni de validación, ni de presencias. Se había encontrado. Y lo que más lo sorprendió fue que, al encontrarse, todo cambió. La forma en que veía a los demás. La forma en que escuchaba. La forma en que sentía el tiempo. Ya no buscaba llenarse, buscaba compartir. Porque cuando te encuentras de verdad, descubres que nada de lo esencial puede ser quitado. Esta historia puede parecer un cuento. Pero es más común de lo que parece. Tal vez tú estés, ahora mismo, dentro de tu propia cabaña invisible. Tal vez lo que estás viviendo sea, en realidad, esa invitación silenciosa de la soledad para mirar hacia adentro. Y tal vez estés resistiendo. Intentando distraerte. Buscando a alguien que te salve. Pero escucha, nadie va a salvarte de ti. Solo tú puedes entrar en ese sótano oscuro. Solo tú puedes encender esa luz. Solo tú puedes sentarte frente a tu dolor y decir, estoy aquí ahora. No voy a huir. Puede que hayas sido rechazado, ignorado, traicionado, olvidado. Pero aún estás aquí. Y eso lo es todo.
Porque tu presencia contigo mismo es más sanadora que cualquier amor que venga de fuera. Y cuando descubras eso, no solo lo entiendas, sino que lo sientas, nunca volverás a ser el mismo. La soledad no te está llamando para destruirte, sino para revelarte. Y esa es la parte más bella y más difícil de la vida, cuando todo a tu alrededor calla y finalmente empiezas a escucharte. Tú eres el lugar de retorno, la soledad como comienzo de la libertad. Hay un momento en que todo cambia. No cuando el mundo vuelve a sonreírte, sino cuando tú dejas de necesitar eso. Cuando miras a tu alrededor y te das cuenta de que nadie va a llenar aquello que solo puede completarse de adentro hacia afuera. Arthur Schopenhauer decía: un hombre solo puede ser el mismo mientras esté solo. Y por más incómodo que eso suene, tenía razón. Porque solo cuando el ruido cesa, la verdad aparece. Pasaste la vida intentando ajustarte, encajar, volverte deseable. Escondiste partes de ti. Silenciaste deseos. Tragaste palabras. Te moldeaste para caber. Y quizás lo lograste. Tal vez fuiste aceptado. Pero, ¿a qué costo? La soledad te expone. Y por eso asusta. Te muestra quién eres cuando nadie te está mirando. Te muestra lo que duele de verdad. Lo que falta. Lo que nunca sanó. Pero también te muestra lo más puro que cargas. Tu esencia. No fuiste hecho para vivir rogando amor, ni corriendo tras aceptación. Fuiste hecho para volverte completo, con o sin público. Con o sin compañía. Con o sin aplausos. Y esa totalidad comienza cuando dejas de huir de tu propia presencia. Tal vez el dolor que sientes no sea por la soledad. Tal vez sea por la dependencia. Por la ilusión de que otro te completaría. Por la esperanza infantil de que alguien llegaría a resolver lo que tú mismo no quisiste mirar. Y por eso Schopenhauer incomoda, porque desgarra esa fantasía. La soledad es la suerte de todos los espíritus excepcionales. No lo dice por desprecio al mundo, sino por reverencia al alma. Porque hay nobleza en estar solo y no perderse. En caminar con el corazón roto y aún así seguir en pie. En saber que, incluso cuando todo se va, tú aún estás aquí. Tal vez eso que llamas vacío sea, en realidad, espacio. Espacio para volver a ti. Espacio para reconstruir, para reaprender, para respetarte. Y si aceptas ese llamado, no con resignación, sino con coraje, descubrirás una fuerza que no sabías que tenías. No es fácil. Va a doler. Habrá noches en que todo parezca sin sentido. Pero créeme, si aguantas, vas a renacer. Saldrás de ese proceso con ojos más claros, con alma más limpia, con el pecho más fuerte. Y lo mejor, sin necesitar que alguien esté ahí para confirmarlo. Tú eres el lugar, el centro, el eje, la raíz. Y todo lo que buscaste afuera, amor, presencia, seguridad, pertenencia, comienza dentro de ti. El mundo puede darte la espalda. Las personas pueden fallar. Pero tú ya no puedes abandonarte. Porque ahora sabes, el silencio puede sanar. La ausencia puede revelar. Y la soledad puede transformarte. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacer con este nuevo tú? ¿Cómo salir del aislamiento transformado y caminar con ligereza? Eso es lo que la siguiente parte te va a mostrar. Prácticas de soledad consciente, el entrenamiento invisible de la fuerza interior. Llega un momento en que pensar ya no basta. Hay que actuar. Hacer pequeños movimientos internos que, día tras día, construyen una nueva forma de estar en el mundo, más lúcida, más serena, más verdadera. La soledad, cuando se acoge con conciencia, puede ser una verdadera escuela de transformación. Practica el encuentro con el silencio todos los días. Reserva 10 minutos, al inicio o al final del día, para estar completamente solo. Sin celular, sin música, sin distracciones. Solo tú, tu respiración y tus pensamientos. Al principio será incómodo. Pero esa incomodidad es señal de desintoxicación. Es la mente reorganizándose. El silencio es el espacio donde las verdades no dichas encuentran voz. Escribe lo que sientes, sin filtro. Toma un cuaderno que nadie más leerá. Y escribe todo. Rabia, nostalgia, dudas, recuerdos.
no para entender, sino para vaciar, para transformar confusión en claridad. Escribir es una forma de escuchar lo que sientes, sin necesidad de juzgar ni arreglar. Camina solo con presencia. Haz una caminata en silencio, sin audífonos, sin distracciones, solo prestando atención al ambiente y a tu cuerpo. Observa cómo caminas, qué piensas, cómo respiras. Esas caminatas son como meditaciones en movimiento. Ayudan a integrar lo que antes parecía disperso. Aprende a decir no sin culpa. Toda persona que aprende a vivir con más presencia necesita proteger sus límites. Y eso implica frustraciones externas. Decir no es un acto de amor propio. Cuanto más lo practicas, más notas que tu energía es sagrada, y no debe desperdiciarse en lo que solo te mantiene distraído. Estudia algo solo para ti. Elige un libro, un tema, una filosofía que hable a tu alma, y sumérgete sin la intención de demostrar nada a nadie. El saber silencioso, ese que es solo tuyo, construye raíces. Como decía Schopenhauer, los espíritus más nobles siempre se distinguieron por su amor a la sabiduría solitaria. Crea pequeños rituales de reconexión. Enciende una vela por la noche. Escucha una música que te lleve hacia adentro. Prepara un té y bébelo en silencio. El ritual transforma lo ordinario en sagrado. Y poco a poco, tu propia presencia se volverá un lugar de refugio y poder. Observa cómo intentas anestesiarte. Date cuenta de cuando corres al celular, a la comida rápida, a las relaciones superficiales. No te juzgues. Solo observa. La consciencia precede la sanación. Y cada vez que no cedes al impulso automático, fortaleces tu autonomía interior. Cambia la carencia por contemplación. La próxima vez que sientas que te falta alguien, respira profundo. Pregúntate, ¿qué estoy esperando que el otro me dé que yo aún no me ofrezco a mí mismo? A veces, lo que falta no es el otro, es nuestra propia presencia plena. Honra tu soledad como un voto. No como castigo, sino como un tiempo de pulido. Como un entrenamiento del alma. Como un retiro interno. La soledad consciente es un compromiso silencioso con tu propia evolución. Recuérdalo todos los días. Tú eres suficiente. Esto necesita repetirse. Debe escribirse en el espejo, en el cuaderno, en el corazón. Porque nos enseñaron a dudar de ello. Pero no hay fuerza más transformadora que saber, profundamente, que si eres completo. Incluso cuando nadie está cerca. Estas prácticas son simples. Pero no fáciles. Requieren presencia, persistencia, paciencia. Pero si haces aunque sea 1 o 2 por semana, lo vas a sentir. Vas a notar un cambio sutil, pero irreversible. La sensación de que, por fin, volviste a casa. Y cuando vuelves a ti, el mundo exterior deja de ser un lugar que te falta, y pasa a ser un espacio donde puedes desbordarte. ¿Lo sentiste? Allá en el fondo, esa parte de ti que quedó olvidada por tanto tiempo, tal vez ahora esté pidiendo volver. No se trata de entender todo, ni de tener certezas. Se trata de escuchar ese llamado silencioso del alma. Y honrarlo. Si algo aquí te tocó, escribe en los comentarios. Yo vuelvo a mí. Pero escríbelo con verdad. Con presencia. Como quien vuelve a casa después de años perdido en el mundo. Esa frase es más que un comentario. Es un voto. Un susurro hacia ti mismo. Una promesa de que, esta vez, no vas a abandonarte. Y si este vídeo fue una pequeña luz en tu camino, sigue esta jornada conmigo. Suscríbete al canal, activa las notificaciones, no por el algoritmo, sino porque mereces este espacio sagrado de reflexión. Y comparte este vídeo con alguien que esté intentando recordarse a sí mismo, igual que tú. La soledad no es el final. Es la puerta. Y ahora, tú tienes la llave. Percibir la soledad como una fuerza puede ser transformador, como nos enseña Schopenhauer, pero eso es solo el comienzo. Porque, además de encontrar poder en el silencio, también necesitamos aprender a lidiar con los demás, con las miradas, los juicios, las inseguridades. ¿Y si te dijera que existe un principio filosófico que puede cambiar por completo la forma en que te sientes al estar con otras personas? Algo directo, práctico y poderoso,
que puede liberarte de esa inseguridad social que tanto te frena. Entonces haz esto. Dejé aquí en la pantalla final un vídeo donde vamos a hablar sobre una idea de Maquiavelo que puede ser un antes y un después en tu forma de relacionarte. Es el siguiente paso de tu camino. Míralo y sigue creciendo con nosotros. Quédate cerca. Hay mucho más esperándote aquí. Suscríbete al canal y conviértete en un pensador más.